Hoy nuevamente vamos a hacer una pausa en el libro de Hechos y vamos a estar meditando en un pasaje bien conocido, un pasaje precioso, por cierto, y se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así es que busquen por favor allí la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo escribe esta carta hace ya 2000 años más o menos. La escribe a un grupo de creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso. De allí el nombre de Efesios. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esa palabra Efesios, como otros nombres que aparecen en las cartas del apóstol Pablo, es únicamente el gentilicio de el lugar donde vivían aquellos creyentes. De quienes estamos leyendo o de quienes vamos a ver el día de hoy, ellos vivían en Éfeso, una ciudad llamada Éfeso, y de allí, repito, el nombre de Efesios. ¿Ok? Pablo les menciona en el capítulo 1 a ese grupo de creyentes. En esta carta, Pablo les menciona cuál es, y de hecho los anima a alabar a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ellos, como creyentes, como cristianos, siendo como eran ellos antes cuando estaban sin Dios. Hermanos, déjenme decir lo que frecuentemente decimos aquí al frente. Aunque esto que vamos a leer el día de hoy y vamos a meditar en esto, aunque esto se escribió hace 2000 años, no deja de ser aplicable para nuestra vida. Esto que estamos viendo y que vamos a ver en el tiempo que nos queda, tiene que ver con nosotros, no únicamente con los hermanos que se van a bautizar el día de hoy, tiene que ver con todos aquellos que tenemos ahora la bendición, el privilegio inmerecido de estar en Cristo Jesús. ¿Ok? Lo que vamos a ver es la obra de Dios, lo que solo Dios puede hacer en la vida de seres humanos pecadores que no merecen más que el castigo eterno, la condenación, el infierno, pero que por la gracia de Dios no han recibido eso, han recibido lo contrario. Y si tú estás en Cristo, entonces esto que vamos a ver tiene que ver contigo. Y si tú que estás aquí, sobre todo para los que están sin Cristo, para los que no son cristianos, quiero decirlo claramente, esto también tiene que ver contigo. Así que tiene que ver tanto con unos como con otros. Y yo le ruego a Dios que Él hable a la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a leer, miren, vamos a comenzar, capítulo 2, versículo 1. Déjenme ir en partes. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Versículo 1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Nota cómo comienza este versículo 1. El apóstol Pablo comienza aquí en esta parte de su carta con esa palabra antes. Y lo que vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta cómo Pablo le habla a esos creyentes y les hace ver cómo era su vida antes de estar en Cristo, antes de conocer a Dios, y cómo es su vida ahora que ya conocen a Dios, ahora que están en Cristo. Ese grupo de creyentes, un tiempo no eran creyentes, un tiempo de su vida no eran cristianos, no conocían a Dios, andaban viviendo su vida como a ellos les parecía mejor. Y el apóstol Pablo les dice de esta manera: antes ustedes, ahora son creyentes, pero antes estaban, dice, muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Samuel, no sé si te voy a poner en un aprieto, pero podríamos ir poniendo la lectura en la pantalla. Yo sé que no te lo dije antes, pero sí me gustaría que para aprovechar tiempo también vayan viendo en la pantalla lo que estamos viendo, Efesios capítulo 2. ¿Sale? Así que miren, el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes de Éfeso cuál era su condición pasada antes de estar en Cristo. Y yo quiero animarlos a ti, hermano, a ti, hermana, que estás aquí. Medita, piensa tantito. Obviamente a quienes se van a bautizar también. Medita. ¿Cómo era tu vida antes de estar sin Cristo? Algunas de las cosas que vamos a ver aquí, a lo mejor con ellas te vas a identificar. Pero lo cierto es que lo que vamos a ver tiene que ver
con nosotros. Lo que Pablo dice de los creyentes de Éfeso cuando estaban sin Cristo también se aplica para nosotros. Así estábamos tú y yo. Así que repito, perdón si estoy repitiendo mucho, pero bueno, quiero que quede claro. En el versículo 1 entonces Pablo les dice, antes ustedes estaban muertos espiritualmente hablando. Muertos. A causa de dos cosas. ¿Se fijan lo que dice allí? Versículo 1. Antes estaban muertos a causa de, número 1, su desobediencia. Y número 2, sus muchos pecados. Desobediencia y muchos pecados. Desobediencia y muchos pecados. Miren, la muerte, no solo la muerte física, sino sobre todo la muerte espiritual. Recuerden, el apóstol Pablo está hablando aquí de muerte espiritual. La muerte, tanto física como espiritual, es una consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al ser humano para que el ser humano fuera eterno, que no muriera. Pero a causa del pecado entró la muerte en el mundo, y con el pecado, repito, entró la muerte. Vamos a ver otro pasaje. Búsquenlo en sus Biblias, por favor, rapidito. ¿Lo puedes ya buscar ahí, Sam? Ok, en lo que Samuel está listo, busquen la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Romanos, capítulo 5, 12. Vean cómo dice la palabra de Dios aquí, en palabras del apóstol Pablo también. Vean, versículo 12. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Dice, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Se fijan? Adán pecó, y en el momento en que Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Junto con el pecado, dice este versículo, que el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió ¿a cuántos? A todos. ¿Por qué? Dice, porque todos pecaron. ¿Se fijan? Así que la muerte vino a causa del pecado, o como ya lo mencioné, la muerte, tanto física como espiritual, es una consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Un solo pecado, el pecado de un solo hombre, el pecado de Adán. Permítanme seguir leyendo este pasaje. Miren, este también es bien importante. Versículo 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Aquí viene lo interesante, miren, versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pongan atención en esto, Miren cómo dice, el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. 19.
Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Te fijas? Déjame leer nuevamente este versículo 20. Dice, la ley de Dios fue entregada, y mira, la ley de Dios la tenemos resumida en los 10 mandamientos. ¿Ah? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos fueron dados, dice este pasaje, para darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Dios nos ha dado esa ley para eso, para que tú te des cuenta de la magnitud de tu pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es parte de los 10 mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, dice la Biblia en ese pasaje. No robarás, no mentirás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todas estas cosas Dios nos las dejó para darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Porque nosotros robamos, mentimos, codiciamos. Somos pecadores. Y el pecado trae muerte, es lo que Dios dice aquí en su palabra. Pero, y esto es lo maravilloso, la segunda parte del versículo 20, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, 21, así como el pecado reinó sobre todos y nos llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tremendo pasaje, precioso pasaje. Regresen a Efesios, por favor. Eso es lo que Pablo le dice a los efesios en el pasaje que estamos viendo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y esta era la condición de nosotros, la tuya y la mía. Y si tú no estás en Cristo, esa es tu condición. Tú estás muerto espiritualmente a causa de tu desobediencia y de tus muchos pecados. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia también allá en Romanos. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios. El pecado trae muerte, muerte espiritual. El pecado separa al ser humano de Dios. A causa de su pecado, el ser humano está separado de Dios y no puede acercarse a Dios por sí mismo. No puede, imposible. A causa de su pecado, el ser humano está enemistado con Dios. Hay una enemistad entre el hombre pecador y Dios, quien es santo. Y repito, por sí solo el ser humano no puede acercarse a Dios, excepto por el único camino que hay, que es Cristo Jesús. Así que, a causa del pecado de un hombre, ya lo vimos en Romanos, a causa del pecado de Adán, todos, óyelo bien, todos los seres humanos, a lo largo de la historia y los que vendrán en el futuro, todos los seres humanos son declarados culpables. Todos, sin excepción. Muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por esta razón. Mira, al ser descendiente de Adán, el ser humano hereda una naturaleza pecaminosa. Y al heredar esa naturaleza pecaminosa, el ser humano entonces es pecador. Y es pecador por naturaleza. De hecho, el ser humano es pecador desde el mismo momento en que es concebido en el vientre de su madre. Todos. Dice la Biblia en el Salmo 51, no lo busque, pero en palabras del rey David dice, pues soy pecador de nacimiento. O
Salmo 51:5, si lo quieren anotar y buscar después. Dice David, soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y esa es la condición de todo ser humano. Todos, sin excepción. Todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra, los que han habitado a lo largo de la historia, y repito, los que vendrán después, todos están en esa condición. Todos reciben esa herencia pecaminosa al ser descendientes de Adán. Y esa herencia pecaminosa trae como consecuencia no solo que el ser humano está separado de Dios, no solo que está muerto en sus pecados, sino, como dice el apóstol Pablo en el pasaje que estamos viendo, esa herencia pecaminosa trae como resultado desobediencia y muchos pecados. Desobediencia a Dios, obviamente, rebeldía en contra de Dios y muchos pecados. El ser humano es pecador por naturaleza. Y todo nuestro ser, como seres humanos, ha quedado afectado por el pecado. Todo. Pero eso no es todo. A causa de la herencia pecaminosa que recibimos por ser descendientes de Adán, todos somos declarados culpables, por cuanto todos pecaron. Todos. Así que ven, espero que vaya quedando claro, que me esté dando a entender. Miren, a veces cuando vemos a una persona que comete muchas cosas malas, decimos de esa persona, oye, esa persona es bien pecadora, porque mira cómo vive, mira cómo hace. Pero no es así. Ver las cosas de esa manera no es correcto. El ser humano en general no es pecador por los muchos pecados que comete ni por su desobediencia a Dios. De hecho, es al revés. El ser humano en general desobedece a Dios, está en rebeldía en contra de Dios y comete muchos pecados. ¿Sabes por qué? Porque es pecador de nacimiento, porque trae esa naturaleza pecaminosa que ha heredado de Adán. Porque el pecado reina sobre todos, ya lo leímos en Romanos capítulo 5. El pecado reina sobre todos, el pecado los domina, el pecado los controla, de modo que el ser humano no puede hacer otra cosa más que vivir obedeciendo al pecado. Pero el pecado no solamente reina sobre todos, el pecado también los lleva a la muerte. Muerte física, pero también muerte espiritual. Así que mira, a causa del pecado, el ser humano está muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, eso implica que está separado de Dios. Pero no solo eso. También implica que el ser humano, a causa de su pecado, está totalmente incapacitado para acercarse a Dios. Lo repito. Por la naturaleza pecaminosa que el ser humano ha heredado de Adán, él está muerto espiritualmente, lo cual implica que está separado de Dios. Pero también implica que el ser humano está totalmente incapacitado para acercarse a Dios. Repito, el ser humano por sí mismo no puede acercarse a Dios por sí mismo en sus fuerzas. No puede ni acercarse a Dios ni reconciliarse con Dios. Lo único que puede hacer el ser humano es vivir, como dice este pasaje en los versículos 2 y 3. Efesios 2, versículos 2 y 3. Les dice el apóstol Pablo, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Te fijas? Lo único que puede hacer el ser humano a causa de su pecado es vivir de esta manera, vivir en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Y quiero que noten algo. Miren, hablando de nuestro enemigo, el diablo, dice, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Quiero que noten que no dice que el diablo los obliga o los hace desobedecer a Dios. ¿Verdad que no dice eso? Dice que él actúa
en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hay una diferencia. Ellos, es decir, el ser humano, por naturaleza ya son pecadores, ya son desobedientes. Ellos se niegan a obedecer a Dios y viven en sus pecados. Lo que hace el diablo únicamente es aprovecharse de eso, aprovecharse de su pecaminosidad, de su rebeldía, para actuar en el corazón de ellos. No es el diablo el que los obliga a desobedecer a Dios ni a pecar. Ellos ya son pecadores por naturaleza. El punto es, hermanos, que nosotros estábamos igual. El apóstol Pablo, mira, imagínate al apóstol Pablo escribiendo esto y él mismo incluyéndose en lo que está diciendo. Porque mira cómo dice el versículo 3, todos vivíamos. Es el apóstol Pablo incluyéndose, el mismo apóstol Pablo, incluyéndose dentro del grupo de los seres humanos que por naturaleza son pecadores. Así que dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos vivíamos así. En otras palabras, Pablo dice, así vivíamos. Así. Eso nos caracterizaba. En otras palabras, Pablo dice, ese era nuestro estilo de vida. Así vivíamos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y dice al final del versículo 3, o la segunda parte del versículo 3, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios encierra a todos en ese grupo? Igual que todos los demás, todos, sin excepción, todos. Dice Pablo entonces, por esa naturaleza pecaminosa éramos objeto del enojo de Dios. O como lo traduce la Reina Valera, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te vas dando cuenta de cuál era la condición tuya y la mía antes de estar sin Dios? Muertos espiritualmente, separados de Dios, destituidos de Dios. Pero no solo eso, dice aquí la segunda parte del versículo 3, éramos objeto del enojo de Dios, objeto, el blanco del enojo de Dios. El enojo de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros, apuntada hacia nosotros, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por si eso fuera poco, mira, vamos a leer más adelante, unos versículos más adelante, aquí mismo en el capítulo 2, versículo 11. Está Pablo siguiéndole hablando a estos creyentes. Versículo 11 les dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. ¿Te fijas? Excluidos. ¿De qué cosa? Vamos a seguir leyendo. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes, miren, aquí viene Pablo y resume lo que hemos visto, lo resume en esta última frase. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. ¿A causa de qué? A causa de esa naturaleza que heredamos de Adán, naturaleza pecaminosa. Sin Dios y sin esperanza. Sin ninguna esperanza. Terrible condición la del ser humano sin Dios, sin Cristo. Terrible. Sin Dios y sin esperanza. Ninguna esperanza, no la hay. Fuera de Dios, fuera de Cristo, no hay ninguna esperanza para ti. Óyeme bien, y lo digo con todo respeto. Si tú no estás en Cristo, esa es tu condición, la terrible condición en la que estás. Estás sin Dios y sin ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza para ti. Estás muerto.
espiritualmente. Muerto. Y déjenme subrayar esa frase, esa palabra, muerto. Muerto. No enfermo. Muerto. No gravemente enfermo. Muerto. Ni siquiera agonizando. Muerto. Espiritualmente. Sin Dios y sin esperanza. Ninguna esperanza. En esa condición estábamos nosotros. Y en esa condición están algunos de los que están aquí. Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, porque no nos dejó en esa condición. Y entonces llegamos al versículo 4 y nos encontramos con una palabra, la primera palabra allí en el versículo 4, pero, eso era antes, ya vimos cuál era nuestra condición, eso era antes, pero Dios, quiero que veamos lo que Dios hizo. Estas dos palabras, mira, esas dos palabras del versículo 4, pero Dios, esas dos palabras nos permiten ver, nos muestran dos cosas. Número uno, nos muestran el cambio tremendo, cambio radical, precioso, sobrenatural, que ha pasado en nosotros, los cristianos. Antes estábamos en una condición, ahora estamos en otra condición. Así que esas dos palabras nos muestran, en primer lugar, el cambio que ha habido en nosotros. Pero también nos muestran quién llevó a cabo ese cambio. ¿Quién hizo posible ese cambio? En nosotros ha habido un cambio. Y eso nos lo permite ver este pasaje, pero también nos muestra quién hizo posible ese cambio. Y ese cambio lo hizo posible, obviamente, Dios. Dios hizo posible eso en tu vida y en mi vida. Pero Dios, dice el versículo 4, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Te fijas? Ve el cambio. Estábamos muertos y Dios, quien es tan rico en misericordia y nos amó tanto, nos dio vida. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. ¿No? Muertos, pero ahora vivos en Cristo Jesús, vivos por medio de Cristo Jesús. Y esto, ¿gracias a quién? Gracias a nuestro Dios, quien es rico en misericordia y nos amó tanto. Así que mira la gracia, hermano, hermana, mira la gracia de Dios, mira la misericordia de Dios, mira la bondad de Dios. Mira el amor de Dios para con nosotros, estando nosotros en esa condición, muertos, nosotros completamente incapaces de hacer absolutamente nada para cambiar esa condición. Dios cambió esa condición. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? ¿Sabes qué es lo que resalta de esto? Dios hizo eso a pesar de. ¿No es lo que dice el pasaje? Versículo 5. Bueno, déjame leer desde el versículo 4 nuevamente. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de, ¿te fijas? A pesar de, Dios llevó a cabo ese cambio. Dios nos mostró su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, y lo hizo a pesar de. ¿De qué? De que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. A pesar de que tú estabas muerto, sin Dios, en rebeldía para con Dios, viviendo en tus muchos pecados, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de ti y te dio vida juntamente con Cristo. ¿Puedes ver la gracia de Dios? ¿Puedes ver la bondad de Dios para ti? Él lo llevó a cabo, ¿no? Y lo hizo a pesar de nosotros. Hace ratito cantábamos esa canción que dice, tal y como somos nos amó. Yo soy, y lo voy a confesar, yo soy de los que piensan que debería la canción decir, en lugar de eso, tal y como somos nos amó, debería decir, a pesar de lo que somos, nos amó.
a pesar de lo que somos, nos amó. Y nos dio vida. No nos dejó en la condición en la que estábamos. No nos dejó en esa condición. Y nos dio vida. Pero todo lo hizo Dios. Dios lo hizo. Y eso es lo que quiero resaltar. Es lo que quiero que tú veas en este momento. Todo lo ha hecho Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Mira, en cuanto a nuestra salvación, nosotros no hicimos nada. Ni tú ni yo hicimos nada. De hecho, no podemos hacer absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Y solo Él pudo haberlo hecho todo. Esto es obra de Dios. Dios nos dio vida y al darnos vida juntamente con Cristo, cambió nuestra condición, cambió todo. Pero eso lo hizo Dios. Todo. Nos dio vida y cambió todo. Mira, antes estábamos muertos a causa de nuestro pecado, pero ahora estamos vivos. Tenemos vida, vida eterna, vida abundante. Vida nueva en Cristo, la tenemos. Por cierto, Sam, ese es el título del sermón de hoy, vida nueva en Cristo. Antes éramos objeto del enojo de Dios, ya lo leímos, ¿no? Antes éramos objeto del enojo de Dios, ahora disfrutamos de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Antes estábamos destituidos, separados de Dios, de la gloria de Dios. Ahora estamos en una correcta relación con Él. Ahora estamos en paz con Él. Porque hemos sido reconciliados con Él por medio de Cristo. Antes vivíamos siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya lo leímos. Pero ahora vivimos con la intención de agradar a Dios, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Ahora vivimos para agradar a Dios, ahora vivimos para la gloria de Dios. Antes vivíamos haciendo cosas malas, ahora vivimos para hacer las cosas buenas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Y lo dice el pasaje más adelante, ¿no? Mira, si quieres, vamos a verlo, versículo 10, aquí donde estamos, Efesios 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos, ¿qué cosa? Las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te fijas? Ahora vivimos haciendo las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. Antes vivíamos desobedeciendo a Dios, ahora queremos obedecerle. Antes vivíamos en pecado, ahora nos esforzamos por vivir en santidad. ¿Te fijas? Ha habido un cambio. Ha habido un cambio radical en tu vida y en mi vida. Y ese cambio lo ha hecho Dios por medio de Cristo Jesús. Y todo esto que estamos viendo, todo esto que acabo de mencionar, eso es una realidad. Si tú estás en Cristo, esa es tu realidad, esa es tu condición. Todo esto es realidad por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios nos salvó por su gracia. Él lo hizo, nosotros no hicimos nada. Hermanos, miren, el énfasis de este pasaje no está en la capacidad del ser humano para ganar o para merecer las bendiciones de Dios. No, porque el ser humano no puede ni ganar ni merecer las bendiciones de Dios a causa de su pecado. No puede. Así que el énfasis de este pasaje está en Dios, en lo que Dios ha hecho. En Dios y en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, para con los seres humanos que estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Dios lo ha hecho posible. Dios lo hizo. Así que podemos decir nuevamente, como decimos en otras ocasiones, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Y si es por gracia, eso significa que es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. Mira lo que dice este pasaje, Sam, en los versículos 8 y 9. Bueno, déjenme leer desde antes, Sam, perdón. Desde el versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos
de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tuvo. ¿Te fijas? La increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tuvo. ¿A quiénes? A ti y a mí. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí viene, mira, versículo 8. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ahí está. La salvación es un regalo de Dios. La salvación, podemos decirlo también de esta manera, la salvación es obra de Dios. Es obra de Dios. De hecho, ya leímos el versículo 10. Hablando de la obra de Dios, ¿te fijaste cómo dice el versículo 10? Lo leemos nuevamente. Pues somos, óyelo, somos, ¿qué cosa? La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Grábate esto, no lo olvides. Somos la obra maestra de Dios. Y entonces la pregunta sería, bueno, si la Biblia dice que somos la obra maestra de Dios, la pregunta es, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Si dice que somos la obra maestra de Dios, eso implica que Dios obró, Dios trabajó en nosotros. La pregunta sería, bueno, ¿qué ha hecho Dios en nosotros? Lo acabamos de leer. Nos creó de nuevo, ¿no dice eso el versículo 10? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos creó de nuevo, completamente. Ha habido un cambio en nosotros y ese cambio lo ha hecho Dios. Él nos creó de nuevo, nos hizo nuevas criaturas. ¿Recuerdan aquel pasaje? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos creó de nuevo, nos hizo nuevas criaturas, nos transformó completamente, nos declaró justos ante sus ojos, nos reconcilió consigo mismo, nos puso en la relación correcta con Él, nos lavó, nos perdonó, nos salvó, nos redimió. En una palabra, y resumiendo todo esto, nos hizo cristianos. Nos hizo cristianos, a ti y a mí. Cuando estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y de nuestros muchos pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos creó de nuevo y nos hizo cristianos. Y henos aquí estamos. Somos la obra maestra de Dios. Y esto implica, ¿sabes qué cosa? Mira, la vida de los verdaderos cristianos, óyelo, refleja que ellos, los verdaderos cristianos, quienes están en Cristo, son la obra maestra de Dios. Dicho de otra manera, quienes están en Cristo, su vida refleja que Dios ha obrado, está obrando y seguirá obrando en sus vidas. Su vida cambia. Ellos dan evidencia con su vida de que son la obra maestra de Dios. Pregunta, ¿es así contigo? ¿Hay evidencias en tu vida de que las manos del Maestro, es decir, de Dios, han trabajado en ti? ¿Están trabajando en ti? ¿Hay evidencia? Yo creo que sí. Hay evidencia. Hay algunos, lamentablemente, que piensan que son, pero en realidad no lo son, porque su vida demuestra lo contrario. Pero la vida de los verdaderos creyentes demuestra eso, que las manos del Maestro están trabajando en Él. Y lo podemos ver, y yo como pastor de esta iglesia puedo verlo en la vida de la mayoría de ustedes. Lo hemos visto en la vida de nuestros hermanos que se van a bautizar. Y de hecho, repito, al momento de que se bauticen, estarán dando testimonio de esto, cómo Dios ha transformado su vida, cómo Dios los ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús, cómo Dios los creó y ahora son una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es
nuestra condición ahora. Hemos visto cuál era nuestra condición y ahora estamos viendo cuál es nuestra, en el tiempo presente, cuál es nuestra condición. No porque nosotros nos hayamos portado bien o hayamos hecho algo, no, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, lo ha hecho por gracia, por amor, por su bondad, lo hizo y lo hizo a pesar de nosotros. Por cierto, haciendo un paréntesis, quienes estuvimos en el tiempo de oración del miércoles, estuvimos viendo algunas cosas que podemos y debemos imitar de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Aquí hay algo que podemos y debemos imitar de Cristo Jesús, quienes decimos que Él es nuestro Señor. Debemos mostrar gracia, bondad y misericordia para con los demás. Óyelo bien, a pesar de cómo son los demás. Porque Dios tuvo gracia contigo y misericordia contigo a pesar de cómo eres tú. De la misma manera, Él espera que nosotros mostremos gracia y misericordia con los demás a pesar de cómo son los demás. Así que nuestra condición ha cambiado. Ha cambiado y ha sido un cambio radical. Dios la cambió. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús. Y quiero que me acompañen a leer ahora a partir del versículo 11. Versículo 11. Yo sé que ya hemos leído estos versículos, bueno, por lo menos del 11 al 12, pero vamos a volver a leerlos y los que siguen también. Dice el versículo 11, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Oigan, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. ¿Saben lo que eso implica? Que lo que Dios ha hecho contigo y conmigo no ha sido nada más un cambio externo. Dios ha cambiado nuestro corazón. De hecho, tiene que ser así. Mira, para que la conducta de una persona cambie, antes de cambiar su conducta, tiene que ser cambiado su corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios. Si el corazón no cambia, la persona puede esforzarse, puede hacer propósitos, lo que tú quieras, pero su conducta tarde o temprano seguirá siendo la misma. Solo cuando hay un cambio verdadero del corazón, entonces la conducta, la vida de la persona cambia. Dios cambió nuestro corazón, el tuyo y el mío. Versículo 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y entonces, versículo 13, llegamos a otra parte también preciosa, como lo que ya hemos visto. Y nos encontramos con otro pero. Pero ahora, ¿se diga? Hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo habla y dice, antes ustedes estaban así, antes les pasaba esto, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Se fijan? Y noten que dice han sido. No dice, ahora ustedes se unieron a Cristo. No dice eso. Han sido unidos. La pregunta sería, ¿quién los unió? Dios. Dios por gracia nos unió a Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Precioso pasaje. Hemos sido unidos a Cristo Jesús. Hemos sido unidos, adheridos, completamente unidos. Y mira, tan es así, tan unidos estamos a Cristo Jesús, que te lo aseguro, tú y yo podemos decir las mismas palabras que el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, al final del capítulo, cuando dice, estoy convencido de que nada, ninguna cosa creada, ni en el cielo ni en la tierra, nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Porque estamos unidos a Cristo. Antes, dice la segunda parte del versículo 13, estaban muy lejos de Dios. Antes, estaban muy lejos de Dios, separados de Dios.
pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. ¿Saben lo que esto implica? Que Dios nos redimió. Dios nos redimió. Cuando hablamos de redención, estamos dando a entender eso. Dios nos redimió, hemos sido redimidos y Dios llevó a cabo eso. ¿Qué significa eso? Que Dios nos redimió. Y me dio gusto, hace ratito comenzamos el culto leyendo con Samuel el Salmo 111. Mira, uno de los versículos de ese Salmo, si quieres búscalo rapidito, habla de esto. Salmo 111, versículo 9. ¿Quieres una definición de lo que es redención? Aquí está, Salmo 111, versículo 9. Dice, Él, es decir, Dios, Él pagó el rescate completo por su pueblo. ¿Saben lo que significa redimir a alguien? Es pagar un precio, o como dice aquí este salmo, es pagar un rescate. La idea es de alguien que está esclavo. Y de hecho, la idea es de un esclavo que está siendo ofrecido en un mercado, en una plaza, y su amo, su dueño, está pidiendo a la gente que está viendo, a ver, ¿quién da más? ¿Quién paga más por él? La idea es pagar un precio por la libertad de ese esclavo. Esa es la idea. Bueno, hablando de nosotros, tenemos que decir que Dios nos ha redimido. ¿Y sabes cuál es el precio que se pagó por ti y por mí? Ya lo leímos en Efesios 2. Ahora dice, fueron acercados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. El precio de nuestra redención es ese, la sangre de Cristo Jesús. Antes estábamos lejos de Dios, muertos espiritualmente, a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. ¿Saben lo que eso implica? Éramos esclavos del pecado. Pero Dios nos redimió. Él pagó un rescate por nosotros, por ti y por mí. Él pagó un rescate, un precio. Y el precio fue su Hijo Cristo Jesús. Su sangre. Versículo 14. Pues Cristo mismo, estamos en Efesios 2, 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Te fijas? Esa enemistad que había entre judíos y gentiles ha quedado derribada. Y ahora, dice el pasaje, de un pueblo, judíos, y de otro pueblo, gentiles, Dios ha hecho no solo la paz entre ellos, sino ha hecho un solo pueblo de ambos. ¿Y sabes cuál es ese solo pueblo? La iglesia, la familia de Dios, la iglesia, tú y yo. Versículo 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora, todos, judíos y gentiles, podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Gracias a qué? A lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Te fijas? Esa es la buena noticia. Ahora, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, con su vida, con su muerte, con su resurrección, con su sacrificio, ahora nosotros podemos tener acceso al Padre. Antes estábamos lejos, completamente incapacitados de poder acercarnos a Dios, pero ahora, gracias a lo que Cristo hizo, podemos y tenemos acceso al Padre. Pero eso no es todo. Versículo 19. Así que, ¿cuándo? ¿Qué tiempo? Ahora, ustedes, los gentiles, oigan, ya no son unos desconocidos ni extranjeros,
Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y mira lo que dice enseguida, es precioso. Son miembros de ¿qué cosa? De la familia de Dios. Son miembros de la familia de Dios. ¿Ves cómo cambió nuestra condición? Antes, te fijas, ya lo vimos, cuál era nuestra condición y cuál es ahora nuestra condición. Estábamos muertos, excluidos de Dios, separados de Dios, sin esperanza, sin ninguna posibilidad de participar de las promesas de Dios. Y ahora eso ha cambiado. Antes no éramos, de hecho no podíamos ser parte del pueblo de Dios. Ahora no solo somos parte del pueblo santo de Dios, dice al final del versículo 19, somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y esa condición es para ustedes, hermanos, que se van a bautizar en un momentito. Ahora ustedes son miembros de la familia de Dios. Ahora ustedes son miembros de la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, de Cristo. No solo de la iglesia universal, porque con su sacrificio, dice la Biblia que Cristo compró gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. La iglesia universal está formada por creyentes así, gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero las iglesias locales como esta están formadas por creyentes como ustedes. Ahora ustedes son parte también de esta iglesia local. Son miembros de la familia de Dios. Y juntos, ustedes con los demás hermanos en Cristo, dice el versículo 20, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él. ¿Te fijas? No solo estamos unidos a Cristo, sino que en Cristo estamos, tú y yo, unos con otros, estamos cuidadosamente unidos. Somos un cuerpo, somos una familia, somos iglesia. Y esto, entre otras cosas, nos recuerda, hermanos, la importancia de la iglesia. Pregunto para ti que estás aquí, no nada más para los que se van a bautizar, sino para los que ya llevan tiempo aquí en la iglesia. Pregunta, ¿es importante la iglesia para ti? ¿Lo es? Si dices que sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? ¿De veras es importante? Ok, demuéstralo. ¿Amas la iglesia? Seguramente dirás que sí. Pero ¿recuerdas lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan? En palabras del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Amas la iglesia? Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Pero demuéstralo de hecho y en verdad. Tú eres parte de este cuerpo que es la iglesia y eres una parte vital, importante. Y tu presencia en este lugar es importante. No descuides la iglesia. Ama la iglesia, pero ámala de hecho y en verdad. Creo que nos falta leer el versículo 22. Vamos a terminar de leer este capítulo. Dice, por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada, oigan, llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Nosotros, tú y yo que estamos en Cristo, somos la casa de Dios, somos morada de Dios. Él mora en ti y en mí por medio de su Santo Espíritu. Ese es el cambio. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de los que estamos aquí. Eso es lo que Dios ha hecho y podemos dar testimonio en la vida de nuestros hermanos que se van a bautizar. Dios lo ha hecho. Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. No fueron ustedes, no fue la iglesia, no fue el pastor, no fue nadie, fue Dios. Dios lo ha hecho. Dios lo hizo. Por tanto, entonces, podemos decir, como el apóstol Pablo, aquí en esta misma carta, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué?
Porque estamos unidos a Cristo. ¿Saben lo que significa esta frase? Cuando dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, lo podemos resumir con una frase pequeñita. No hay persona más bendecida que un cristiano. No la hay. No la hay. Ustedes, hermanos, que se van a bautizar, esa es su condición. Han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque están en Cristo. No hay personas más bendecidas que los cristianos. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo, o de Jesucristo, perdón. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró, oigan, aquí está, redención, compró nuestra libertad, ¿con qué? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan de Dios es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. Por si fuera poco, todo lo que ya vimos, dice, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Te fijas? O sea que Dios no solo te perdona, te salva, te adopta, te redime, pone su Santo Espíritu en ti, pero su Santo Espíritu es la garantía. Dios te garantiza. Mira, Dios no tiene que hacerlo, pero lo hace. Dios te garantiza esto que estamos viendo. Tú eres hijo de Dios, tú eres parte de la familia de Dios, tú tienes una herencia esperando por ti en el cielo. ¿Sabes lo que eso significa? El día que tú dejes esta vida, vas directamente a la presencia de Dios. Dios te garantiza eso. ¿Y sabes cómo lo hace? Por medio de su Santo Espíritu que mora en ti. El Espíritu es la garantía. Allí está. Garantizado. Garantizado, tú eres mío, yo te compré. Aquí está mi sello, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el 14, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que mi hermano, yo te animo, alaba a Dios cada día de tu vida, alaba a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Las mismas palabras que Pablo le dice a los Efesios, llévatelas. Ya lo leímos, pero nuevamente, capítulo 2, versículo 11. No olvides, esas dos palabras. No olvides, no lo olvides. No olvides lo que Dios hizo por ti. No lo olvides. Y alaba a Dios. Que tu vida sea un constante canto de alabanza y adoración a Dios. Y no quiero terminar sin mencionar algo nuevamente para los que están sin Cristo. Si tú te has negado, si tú has sido rebelde hasta ahora a la voz de Dios y vives en desobediencia a Dios y en tus muchos pecados,
La condición, lo que hemos visto en este pasaje, la condición de aquellos que están sin Cristo, esa es tu condición. Y yo le ruego a Dios que tú que estás sin Cristo puedas entender y puedas darte cuenta de la terrible condición en la que estás. Oye bien, estás sin Dios y estás sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza, ninguna esperanza. Y lo único que te espera estando en esa condición es la condenación eterna, el infierno. Lo único. La buena noticia es que no tienes que seguir así. No tienes que seguir así. Dios ha hecho lo necesario para que ahora tú también puedas acercarte a Él. Pero la única manera de acercarte a Él es por medio de Cristo. Así que la exhortación es la misma de siempre. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y hallarás la gracia y la misericordia de Dios para ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás perdonado y salvado por la gracia de Dios a pesar de tu desobediencia y a pesar de tus muchos pecados. Pero tienes que venir a Cristo. Si no lo haces, no hay ninguna esperanza para ti. Póngase de pie, por favor.